Manuel fue designado jefe del departamento del Distrito Federal, que era como... Ahora ya no existe, ahora es jefe de gobierno, ahora es electo, antes te nombraban. Ok. Y ahí me invita y fui secretario de gobierno con Sí, eso. sí. Bueno, pues ahí aprendes muchísimo, ¿no? Y en este puesto fue donde te tocó todo el conflicto de los zapatistas, en Chiapas. Estábamos, no, de ahí nos habíamos ido a Relaciones Exteriores. ¿Cuándo habrá sido eso? ¿Noviembre? Sí, noviembre del 93. Y en enero del 94, que estalló el conflicto, hubo una diferencia muy grande al interior del gobierno, porque había quien decía que había que acabar con ellos por la fuerza, porque era un grupo que había atacado las instituciones del gobierno. Y Manuel tuvo el valor, y eso lo viví cerca de él, de decirle al presidente, pues yo no estoy de acuerdo con eso, hay que hacer un cese de hostilidades, hay que hacer un proceso de paz y hay que escuchar qué es lo que dicen ellos. El conflicto inicial, ¿qué era? El conflicto esencial, bueno, hay muchas razones de ese conflicto, pero esencialmente era rebelarse en contra de las instituciones de México, del Estado mexicano, y luchar por autonomía, por gestión propia, por libertades, por derechos, es decir, sustraerse un poquito a las normas que el resto del país tienen y que se reconociera a los pueblos originarios de una manera distinta a como estaban en la ley, que de hecho no se les reconocía propiamente en la Constitución como ellos querían. Esa era la razón. Pero en esencia, la injusticia. Ok. La injusticia contra los indígenas. Ahí el presidente en turno era Carlos Salinas. Sí. Y tú te vuelves en toda esta negociación como una pieza muy importante entre conectar presidencia con el conflicto, ¿no? Porque incluso tú dialogabas con los dos extremos o cómo era tu involucramiento. El diálogo lo llevaba Manuel. Ok. Yo lo que tenía que hacer, bueno, Manuel me pedía que estuviera yo en contacto con el ejército, con la Secretaría de Gobernación y que mandara yo los reportes de la negociación a Presidencia de la República y a todas las dependencias que estaban, pues, que tenían que opinar. Y eso es lo que yo hacía. Pero la negociación la llevaba él. ¿Y cómo te preparabas para eso? Híjole, man, pues es una tarea compleja porque siempre hablas con personas que tienen ideas contrarias o tienen diferentes percepciones. En principio el ejército no veía con buenos ojos una negociación. En gobernación no veían con buenos ojos que fuera en la catedral, donde fueron los diálogos. Hubo que decretarlas. Fue en la catedral. Sí, de San Cristóbal de las Casas. Ok. ¿Y no lo veían con buenos ojos por el Estado laico o por...? Sí, no lo veían con buenos ojos porque veían demasiado peso del obispo de San Cristóbal. No veían con buenos ojos que fuera en la sede de es decir, en la catedral. Sí. Entonces, pues siempre cuando haces procesos de intermediación, eso va a ocurrir. Entonces mi tarea era contribuir a que fuera posible dialogar. ¿Cómo te preparas? Pues, todos los días tomas aire. ¿No? Es como meterte a nadar sin snorkel, ¿no? Y no puedes salir a tomar aire mucho rato. O sea, tienes que ser tolerante, escuchar muchas horas. A veces no piensas que no logras absolutamente nada, pero poco a poco vas avanzando. Ok. Sí, eso es como aprendí también eso. ¿Y tienes indicadores para, o sea, para ver el progreso diario? O porque en estos momentos en donde sientes que a lo mejor no va avanzando la negociación o está estancada la cosa, ¿cómo? Pues muchas veces piensas que va a fracasar porque puede ser que haya mucha gente que esté en contra, o puede ser que en este caso el ZLN no acepte algunas ideas. Al final se llegó a un buen avance, se decretó el cese de hostilidades, se hicieron los diálogos y se avanzaron muchos temas que a ellos les importaban. Ok. En marzo del 94 ellos dijeron vamos a ir a ver si estos acuerdos los aprueban nuestras asambleas. Y se fueron de la catedral para hacer esa consulta. Ya después ya no se pudo porque se interrumpió todo, porque fue un año muy difícil. Después vino el asesinato de Luis Donaldo Colosio, luego el asesinato de Ruiz Massieu. Entonces ya no pudimos terminar el proceso con ellos.